Desde hace unas horas, desde ayer exactamente, cuando supimos la gravedad de esto, porque al principio eran 2 muertos, yo la primera noticia que vi fue esa, mientras preparaba lo de la tipografía nueva, me encontré con eso, luego ya lo fui siguiendo, pero ya desde más o menos las 11 de la noche, que sabíamos que eran más de 20, empezó a correr la especie por las redes sociales de que no había que politizar esto. Yo no soy partidario de politizar nunca bajo ningún concepto el dolor de los demás. Nunca. Es decir, no, eso no me habréis visto hacerlo jamás. Politizarlo. Esto es culpa tuya, veis, no sé qué, si estuviesen los otros no hubiera pasado. No. Lo que sí estoy a favor es de que cuando sucede una tragedia como esta, se depuren responsabilidades políticas si las hubiere. En este caso, no sabemos si hay unas responsabilidades políticas directas, es decir, desconocemos aún si la red estaba en mal estado y que fue la razón última de que descarrilase el Lirio, o simplemente que el que estaba en mal estado fue el Lirio, qué sé yo, pudo suceder, os lo contaban en la contra, podía ser que, como en aquel accidente que hubo en Alemania en los 90, que fallase una rueda y descarrilase. Bien, en el segundo caso, si fuese cosa de Lirio, evidentemente no habría que depurar ninguna responsabilidad política, habría que depurar en todo caso responsabilidades empresariales, las de Lirio. Ahora bien, en el caso de que sea un problema de infraestructura, sí que hay que depurar responsabilidades políticas. Evidentemente no hoy, claro, pero en los próximos días, las próximas semanas, hay que depurarlas. ¿Existe la posibilidad de que este accidente, que insisto, ha costado la vida a casi 40 personas, se deba a problemas en la infraestructura? Sí, existe la posibilidad. Me preguntaréis, ¿en qué te basas, Fernando? ¿Por qué dices eso si todavía no sabes nada? Lo estoy dejando en el aire. Existen dos posibilidades: que el problema estuviese en el tren o que estuviese en la infraestructura. Podría ser el caso también, una tercera opción, que sería que el problema estuviese en ambos sitios. Bien, en el caso de que estuviese en la infraestructura o en ambos sitios, se puede y se debe depurar responsabilidades políticas, porque esto ha costado la vida a 39 personas, más 14 heridos. Como hemos visto antes, 14 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿por qué hablamos de depurar responsabilidades políticas? Porque la red ferroviaria no es privada, la red ferroviaria es estatal, la gestionan políticos. Si la red de ferrocarriles fuese privada, pues habría que señalar a los responsables. En ese caso hablaríamos de responsabilidad corporativa. En el caso de que, por ejemplo, no lo sé, en nuestro caso, en España no se da el caso porque los aeropuertos son también estatales, pero si los aeropuertos fuesen privados y hay un problema en un aeropuerto, que se viene una terminal abajo, el responsable evidentemente es el dueño del aeropuerto. Algo le tocaría al Estado por si no lo ha revisado, si no han pasado por ahí, en fin, no ha cumplido su labor de inspección. Pero el responsable es el dueño del aeropuerto, el dueño de la infraestructura. Una infraestructura, como es el caso de la ferroviaria, que tiene que estar muy bien mantenida, sobre todo si se trata de trenes de alta velocidad. Los trenes de alta velocidad son muy exigentes con la infraestructura. A menudo se pregunta por qué razón en España se duplicó la red a partir de los años 80, cuando ya se empezó a construir la red de alta velocidad, que se inauguró la primera línea Madrid-Sevilla en el 92. En lugar de utilizar la anterior que había, actualizándola, se decidió construir una nueva, paralela. Esa es la razón, en última instancia, por la que tenemos en España dos redes ferroviarias que corren en paralelo en muchos casos. Pues de hecho es muy común ir en un tren de alta velocidad en España, vas en tu tren de alta velocidad, muy cómodo, muy rápido, y ves al lado unas vías que son de ancho ibérico. Evidentemente no las reconoces por el ancho, sino por el tipo de pantógrafos de catenaria que lleva, que es los soportes, que lo que soporta la catenaria, no sé cómo se llaman, las ménsulas, creo, son diferentes, son algo más antiguas, pero nada más. Pero tú ves que van paralelas a ti, pasan muchas zonas de la red, ¿eh? Vas viéndolo y a veces incluso pasan trenes por ahí, ves un mercancías, ves un cercanías. De hecho, yendo de Córdoba a Sevilla van prácticamente en paralelo todo el camino. Y las vas viendo, los trenes de ancho ibérico al lado. Bueno, se construyó nueva precisamente por eso, porque se sabía que estos ferrocarriles tan nuevos, que podían ir a más de 300 kilómetros por hora, requerían unas características específicas, un trazado específico. Son trenes que
apenas tienen curvas y cuando la tienen una curva son muy anchas. Son trenes que apenas suben pendientes. Rápidamente, en cuanto se encuentra una pendiente pronunciada, o le hacen un túnel o le hacen un viaducto. Esa es una de las razones, de los secretos de que estos trenes vayan tan rápido. No se encuentran como los otros trenes que tienen, que no sé si alguna vez habéis subido de Espeñaperros con el tren, que vas pues haciendo curvitas, o el antiguo puerto de Pajares. Bien, esto implica que esa red, aparte de distinta, de tener un trazado específico muy concreto, tienen que ir valladas por los lados, no tienen en ningún momento, la red de alta velocidad tiene pasos a nivel, al igual que en otras, en la red de Ibérico siempre hay pasos a nivel, a no ser que sea una línea muy transitada, si no, se ponen pasos a nivel. En el caso de la red de alta velocidad, sus requisitos son que no tienen pasos a nivel. Y al circular trenes a tanta velocidad requieren un mantenimiento, esto que dicen en inglés, state of the art, es decir, con el máximo mimo. De hecho, no es casual que cuando dan las 12 de la noche, la red de alta velocidad se cierra. Los últimos trenes a Madrid siempre llegan antes de las 12, un poco antes de las 12. Si estás en Barcelona, sabes que el último tren te va a salir a las 9:30. Si estás en Valencia, que te va a salir 10:15, una cosa así. Si estás en Málaga o Sevilla, lo mismo. 9:30 sabes que sale el último tren para Madrid. Que después ya no hay trenes de alta velocidad. Porque las 2 horas y media es lo mínimo lo máximo que pueden hacerlo. No pueden, es lo más deprisa que pueden ir. Entonces, a las 0 horas la red se cierra, la de alta velocidad, la otra no, la de ancho ibérico sigue abierta y circulan mercancías y tal, pero la de alta velocidad cierra y en principio salen el mantenimiento, las estaciones de mantenimiento se ponen en marcha y empiezan a repasar las vías, a que está todo bien, a que la geometría está perfecta, pues a trabajar propiamente la infraestructura. Para abrirla de nuevo creo que es a las 5 de la mañana. De ahí que los primeros trenes no salen hasta esa hora, 5:30, 6. Si yo quiero salir para Barcelona, sé que el primer tren lo voy a tener en torno a las 6 de la mañana, 6 menos 5, 6 menos 10, una cosa así. Sé que va a estar siempre, el primer tren va a ser ahí, de hecho, eso es una hora punta en Atocha o en Chamartín. Sabes que los primeros de la mañana te salen a esa hora, que acaban de reabrir la red. Este mantenimiento, como es lógico, dice a las 5 el primer tren de reconocimiento. Me lo creo, no sé exactamente los detalles, pero es muy probable que a las 5 metan un tren de reconocimiento, todo correcto, ya puede abrir la red, ya se pueden poner a circular los trenes. De ahí que, si no mantienes bien la red, no merece la pena tenerla. ¿Por qué? Porque estos trenes exigen mucho a la infraestructura, mucho más que los otros. A fin de cuentas, un tren regional convencional, ¿a qué circula? Pues en España lo más que circulan creo que es a 160 km por hora y en algunos tramos. En el resto van a 110, 120, 130. Y en algunas partes, como bien sabéis, los regionales van a 80. Pero vamos, que no sufren de la misma manera. Requieren un tipo de tensión específica. Creo que en alta velocidad son 25.000 kilovoltios frente a los 3.000 de la red convencional. En fin, es, digamos, una infraestructura muy peculiar. Pensamos, hay gente, evidentemente no todo el mundo está interesado en cuestiones ferroviarias, que tiende a pensar que los trenes de alta velocidad circulan por las mismas vías. No, circulan por vías diferentes. Aparte de que son un poquito más estrechas, las de alta velocidad son de 1.435 milímetros, es decir, 1,43 metros. Las de ancho ibérico o convencional, el nuestro, el de la península ibérica, España y Portugal, son de 1.668 milímetros. De hecho, si no lo sabíais, a partir de ahora, cuando vayáis a una estación, mirad los dos tipos de ancho. En el caso de Atocha, claro, no están juntas, porque la estación de Puerta de Atocha es solo de alta velocidad. Pero si bajáis a cercanías veréis el ancho ibérico. Pero si estáis, no sé, en Zaragoza, ahí se ve las vías que son de ancho ibérico y las de ancho. A veces hay andenes que tiene un lado de ancho ibérico, en Córdoba pasa lo mismo. Y al otro lado tiene el ancho internacional. Y si miráis las dos, veréis que las de alta velocidad son un poquito más estrechas. Bueno, aparte de eso, que se decidió. No es que la alta velocidad tenga que circular en ese ancho, ni mucho menos. La alta velocidad gallega, de hecho, de Orense a La Coruña, de Orense, de Vigo a La Coruña, va en ancho ibérico. Se abrió ya en ancho ibérico. Se hizo así para conectarlo con el resto de Europa, porque el resto de Europa tienen el ancho internacional, por eso se le llama ancho internacional, ancho UIC, creo que son las siglas. Bien, esta red hay que cuidarla mucho, hay que gastar mucho dinero en ella.
tener trenes de alta velocidad no es comprar los trenes de alta velocidad, no es ni siquiera construir la red de alta velocidad, que es muy caro ya construirla, y los trenes de alta velocidad también lo son como aviones, caray. Son verdaderos misiles que van por las vías. Creo que muchas veces no somos conscientes de lo que es circular a 300 o 310 kilómetros por hora. Pensad la vez que más rápido habéis ido en el coche, que habéis ido, qué sé yo, a 180 alguna vez que os han llevado, y ya vas como disparado, pero claro, el tren de alta velocidad no tienes esa sensación, vas en un lado, miras de lejos y claro, pues no lo ves que pasa tan deprisa, pero es una velocidad, caray, es la velocidad a la que vuela una avioneta, para que nos hagamos una idea. Entonces, estos trenes requieren que la red esté en perfecto estado. Si no lo está, el tren lo empiezas a notar desde dentro. Sabes cuando una red no está bien mantenida porque el tren se mueve mucho y vibra y vas así. En la red de alta velocidad en España se cuidaban con un mimo espectacular. Viajar en alta velocidad era, bueno, lo sabéis bien, los españoles, daba gusto, pero hasta hace no tantos años, ¿eh? Era caro, pero hoy sigue siendo caro, a no ser que pilles una oferta en WeGo o vayas en el Hablo o una cosa así, sigue siendo caro, no es un medio de transporte barato, pero tú ibas y sabías que ibas a llegar a tiempo, que iba a ser de una puntualidad británica, que en el caso de que llegases tarde te devolvían el dinero, con unas condiciones de evolución muy interesantes. A mí me han devuelto dinero en alguna ocasión, me han devuelto el billete entero. Bueno, te, tenías tu cafetería, todo muy bien, te pedías una botella de agua, la ponías en la mesita, lo contaban a la contra, ¿no? Y es que no se movía el agua, y sobre todo si era un talgo, que son trenes más bajitos, daba gloria, en serio. Podías caminar por los pasillos. A poco que tengáis un poco de cultura ferroviaria, sabéis lo que es andar en un tren en marcha, ¿no? Que tienes que ir agarrándote a los lados porque el tren se menea, claro. Bueno, los trenes de alta velocidad no se meneaban apenas. Era un gusto realmente viajar con ellos. Bien, pues de un tiempo a esta parte, todos los usuarios habituales de alta velocidad hemos notado, no ya que empeora el servicio, que a la vista está que ha empeorado, retrasos, cancelaciones, averías, etc. No, que ha empeorado también el estado de la red. Mira, han salido a raíz de esta historia, han salido un montón de vídeos que, bueno, como bien sabéis, yo voy mucho en tren y además no puedo ocultarlo, aunque quiera, porque me grabo vídeos en los trenes, aprovecho el tiempo y me grabo vídeos en los trenes. Vamos, en diciembre, lo último que hice antes de irme a Cambridge fue bajarme de un tren, viniendo de Barcelona. Pero es que antes de eso, pues había estado por media España viajando en tren, presentando contra el pesimismo. Recordad que os contaba aquí en el directo que a mediados de noviembre, para ir a Bilbao, bueno, fui en el directo y a la vuelta, como el directo iba lleno, pues no porque iba lleno, porque no había tren. Y para volver a Madrid, poder pasar el día en Bilbao, tuve que ir a Zaragoza y después a Madrid en un AVE. Y que el tren el del Albia, que por cierto, el que va de Bilbao a Zaragoza y de Bilbao a Madrid es como el que se ha estrellado en Adamuz, el mismo modelo, el 120, que iba paradísimo. Hasta llegar a Miranda de Ebro parecía que habíamos ido casi hasta Madrid. Bueno, que mis experiencias ferroviarias son muchas y además los trenes me gustan. Bueno, pues de un tiempo a esta parte es eso. Ya sabes que la estabilidad proverbial de la alta velocidad no es tanto. Hay zonas que se las nota machacadas. Hay ciertos tramos en todas las líneas, ¿eh? No estoy hablando de la de Madrid-Andalucía, que es, digamos, la Madrid-Sevilla es la más antigua. Es que la de Valencia, que se abrió en 2010, tiene zonas, tiene tramos que son inestables, que vibra. La Madrid-Alicante tiene tramos que vibra. La Madrid-Barcelona, por supuesto. Y la Madrid-Sevilla, o Madrid-Andalucía, porque ya, como os decía antes, en Córdoba se bifurca y va un ramal a Málaga y otro a Sevilla, y luego en Antequera se vuelve a bifurcar y van a Granada. Bueno, ahí esta parte de llegar antes de Córdoba, yo creo que todos los que hemos tomado esa línea, y yo la he tomado varias veces en los últimos 3 años, hemos visto cómo el tren dejaba de ir se ponía a velocidad de tren normal, y cómo si iba deprisa empezaba el vibroteo. En fin, y trenes que no estamos hablando de los nuevos, de los 106, esos que van a Santiago de Compostela y a Vigo y a La Coruña, no, los nuevos esos de tan anchos que acaban de incorporar y que tienen tantas quejas con toda la razón del mundo. No, estamos hablando de trenes, los 112 de Talgo, que son magníficos, bajitos, que son Talgos 350, unos trenes estupendos, los propios Serie 100 con los que se abrió aquella línea, los 103, que son unos trenes alemanes fabulosos, son Siemens, todos, sin excepción. No es que esté fallando el material móvil, es que estaba y veías que estaba fallando
Que lo sentías con tu trasero, vamos. Eso le sumamos el hecho de que a lo largo de los últimos 2, 3, 4 años las quejas del personal son continuas las del personal de Adif. De aquí está, no se está dando el mantenimiento adecuado, no se está invirtiendo el dinero adecuado. Vemos además la estadística y vemos lo que se gasta en la mayor, por extensión, la mayor red de alta velocidad de Europa. Y dices, bueno, pues al final el servicio se tiene que notar. Y se notaba. Y se notaba, evidentemente, claro. Cualquiera lo sabe. Y os está hablando alguien que se hace todos los años miles de kilómetros en tren. Que soy un usuario intensivo. Caray, que no me invento nada. Y eso que últimamente, casi siempre que puedo viajo en Iryo. Pero Renfe, que tengo la tarjeta plata. No os digo más. Por aquí tiene que andar la tarjeta de los renfecitos estos, que luego no sirven para nada. A ver por dónde la tengo. Aquí, pero la tengo en la cartera. Pues no sé dónde anda. Pero vamos, que tengo la tarjeta plata. Y de hecho, aquí, ahí lo tenéis, plata. Renfe plata. Ahí está. Ahí tenéis el este plata. Fijaos lo que viajo. Y aquí tengo el viaje del próximo viernes, que aquí está, que voy con Renfe porque es que no se puede ir con otro ferrocarril porque no hay competencia. Entonces me lo han tenido que sacar los de HarperCollins en Renfe. Bien, si alguien con miles de kilómetros anuales en ferrocarril, a alguien como es mi caso, que me gustan mucho los trenes, bueno, no lo veis ahora, pero que esto lo tengo lleno de trenecitos en miniatura, algunos de cuando era bien pequeño. Los que os gusten los trenes, esto os dará algún recuerdo, ¿eh? Este de aquí. También como trae Talgo Diesel, del Talgo 3, bonita, ¿eh? Bueno, este tren lo tengo desde que era un niño pequeño. Bueno, si os lo dice alguien que ya os digo, que no es que haya entrado en esto ahora, pues no sé, que no se viajaba bien, que había problemas, si a eso le sumáis que se habían quejado los propios empleados, y que a eso le sumáis un desastre en la gestión ferroviaria sistemático desde hace lo menos 4, 5, 6 años, bueno, ¿cómo que no vamos a buscar responsabilidades políticas? Decidme. Es que sin este accidente ya estábamos pidiendo responsabilidades políticas por el desastre ferroviario. Hace no mucho hice yo un programa sobre el desastre ferroviario. Bueno, tengo abierta mi página web. Vamos a poner aquí Renfe y aparecerá. Yo he llegado a hacer vídeos. Cercanías, el desastre anunciado. El desastre ferroviario. Enésimo caos ferroviario. No sé, este es del año pasado. Este de aquí, ¿de qué día? 3 de julio del año pasado. Enésimo caos ferroviario. Esto es una contracrónica, ¿eh? Es decir, para que la contracrónica, como bien sabéis, es un programa esencialmente internacional. Hablo de temas internacionales y económicos. Porque los temas nacionales los dejo para la contra, los dejo para esto. Como tengo tanta producción, puedo permitirme el lujo de separar, de diferenciar entre unos y otros. Bueno, cuando yo me llevo un tema nacional a la contracrónica, es porque el tema es muy grave. Si no, no me lo llevo. Si miramos las contracrónicas no sé, del último mes, veréis que no hay ningún tema nacional. Todos son temas internacionales. Estas son las del último mes. Aquí están todas. Epstein, China, Cuba. Bueno, está el tema del 22 de que era las elecciones en Extremadura. Ya. Bruselas, Cast en Chile, Australia. En fin. Ucrania, Venezuela. Vamos, lo que llevamos de año. Estamos a día 19 más 20 en la mañana, todavía no he llevado un tema español. Hace un mes que no trato un tema español. Bien, para que yo me lleve algo que haya sucedido en España es que tiene que ser algo realmente grave. ¿Por qué? Porque la contra la escucha mucha gente en Hispanoamérica. Y sé que les interesa lo que sucede en España, pero obviamente lo más gordo que de lo que sucede en España, no el día a día. Así que, para que yo haya hecho ya tantos programas de temas ferroviarios, es que la cuestión ferroviaria va mal.
es que Pedro Sánchez, Óscar Puente, bueno, Pedro Sánchez debía haber dimitido hace mucho tiempo por otras cosas, pero es que Óscar Puente debía haber dimitido hace ya un montón de tiempo, este tío, por infinidad de cosas que ha ido haciendo, por averías sistemáticas, retrasos sistemáticos, cancelaciones sistemáticas. Ya solo por eso, descarrilamientos. Afortunadamente los descarrilamientos que ha habido hasta ahora han sido sin víctimas, pero este ha tenido víctimas. No sé si lo recordáis, pero en octubre de 2024, hace año y pico, es que le descarriló un tren en el túnel de alta velocidad que va de Atocha a Chamartín. Tal cual, ¿eh? Le descarriló un tren. Un 114, uno de estos que hacen el Avante entre Madrid y Valladolid. No sé, y con una imagen con lo que cuesta un tren de esos. Del tren a de Renfe, naturalmente. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No pedir responsabilidades. No pedir responsabilidades al ministro responsable último de todo este desastre. Me dice aquí, eso fue un fallo humano, lo sé. Pero es que si hubiera sido eso no pasaría nada. No vas a pedir la dimisión de un ministro por un fallo humano puntual en un ferrocarril. Bueno, esas cosas pasan. Estaríamos hablando de un suceso en ese caso. Es bueno, pues a quien no le pasa eso. No es una tendencia, no es la tónica. Le ha descarrilado un tren en el túnel de Chamartín y afortunadamente no ha habido víctimas. O que todo fuese como la seda, que no hubiese un solo problema, muy pocos problemas en el sistema ferroviario y que de pronto sucede este accidente. Podríamos decirle a Óscar Puente, pues menuda lástima, pero realmente como ministro estás siendo un gran ministro de transportes y has tenido la mala suerte de que siendo tu ministro ocurra esta desgracia. Y aun con todas, es tan grave esto, que aunque todo hubiera salido como la seda, si realmente se demuestra que el problema estuvo en la infraestructura, también habría que pedir la dimisión. Pero bueno, que no es el caso. Es decir, es que el historial de Óscar Puente es un desastre tras otro. Así que no se trata de politizar o no politizar este accidente. Se trata de exigir responsabilidades políticas por algo realmente grave. Respecto a lo de la politización del dolor, a ver, nunca se deben echar los muertos a la cara a nadie, ¿vale? Pero es que en este caso hay muertos, en este caso hay víctimas mortales. Es decir, de lo que se trata es de que no vuelva a verlas. Y parece que el principal problema que tiene el sistema ferroviario hoy en España se llama Óscar Puente, por su historial. Lleva de ministro 2 años y medio. Y pues llevan 2023, le nombraron ministro, 24, 25 y acabamos de empezar el 26. Y es uno detrás de otro, cada año ha sido peor, de hecho. No, pero esto no es culpa mía porque es que esto me venía heredado. No, porque es que esto ya estaba mal. No, porque es que esto fue un fallo humano. No, bueno, siempre buscando excusas. Porque además es que esto es como muy del mundillo sanchista. De nunca tener la culpa de nada. No sé cómo lo hacen. Pero nunca, jamás tienen la culpa de nada. Pase lo que pase, la culpa siempre es de los demás. Y en este caso, pues no iba a ser una excepción, obviamente. La culpa naturalmente es de los demás. Simplemente. La culpa es de los demás. No, pero es que no se invirtió suficiente en el pasado y debió hacerse. Debió hacerse, pero no se hizo. O si se ha empezado a invertir ha sido, en muchos casos, de manera apresurada y cuando ya era tarde. El caso, por ejemplo, de los trenes. ¿Cuántas veces se les ha dicho que, bueno, que los trenes 106 fallan y son malos y se averían? No, pero es que esto la culpa es de tal o tal cual. No, la culpa es tuya. Eso de la culpa a mí me recuerda como a las excusas de los niños pequeños, ¿no? La de, no, la culpa es de no sé qué, la culpa es de no sé cuánto. No, asúmelo. Un adulto tiene que asumir la culpa y un político no, digamos. Luego hay otra cosa con esto y es que cuando ellos hablan de politizar el dolor, están acusando a los demás de lo que ellos perpetran de manera sistemática. La izquierda viene politizando el dolor, que yo recuerde mínimo desde el año 2002 cuando lo del Prestige. Porque fue entonces. Fue a partir de ahí.
cualquier cosa que sucediese en España, lo que fuese, se politizaba. Y lo empezó politizando la izquierda. Politizaron el 11M hasta la náusea, luego llegó la derecha y lo único que hizo fue copiarles. Claro. Y llegó un momento en el que, a partir de cierto punto, llegó un momento en España en el que no puede suceder nada porque sabes que lo van a politizar. Es una lástima, pero es así. Ojo, politizar no es lo mismo que exigir responsabilidades políticas, ¿eh? Politizar es utilizar una desgracia en clave electoral. Yo no utilizo nada en clave electoral porque no soy político, ni tengo pensado presentarme a las elecciones, ni nada de eso. Así que simplemente exijo responsabilidades políticas, como contribuyente que soy, por la muerte de 39 compatriotas en un accidente de tren en el que, por supuesto, podría haber estado yo. No, vamos, lo primero que veo cada vez que veo un retraso es de menuda me he librado, porque insisto, cojo mucho el tren. Y lo de ayer igual, me quedé pensándolo, luego por la noche dije, podría haber estado en ese tren volviendo. En, en Málaga estuve el año pasado y en Sevilla también, y en Córdoba, y en Granada, en varios sitios de Andalucía, y en Huelva, qué caray, estuve en febrero. En Andalucía voy bastante, entre que es muy grande, y bueno, pues al final en Sevilla estuve en el mes de noviembre. Viene por esa misma línea. Pasé por ese mismo lugar en noviembre. Así que, ¿cómo no voy a pedir responsabilidades políticas? Y más tratándose, como es mi caso, de un periodista. Pues que digamos que es mi obligación. Es lo justo y lo suyo, y si en lugar de ser un gobierno del PSOE fuese un gobierno del PP, sería el primero en también pedirlas, naturalmente. Como en su momento, porque claro, no tenía la contra ni nada de esto, pero las pedí cuando pasó lo del Albia de Santiago. De nuevo. Ahí el que provocó el accidente, digamos, de manera más directa fue el maquinista, que cometió un error. Pero había derivadas políticas, por la manera en la que se había abierto aquella línea, porque faltaba la instalación del RTMS, del sistema este de gestión de la alta velocidad, porque lo habían abierto de manera precipitada. Ahí, como os contaba en la contra, llegaron a una suerte de pacto de silencio entre PSOE y PP. Como los dos andaban tal, bueno, mejor no vamos a menear mucho esto. Así que no tengáis ningún miedo no en politizar, en exigir responsabilidades políticas, porque lo que ha sucedido en Adamuz es extremadamente grave. Creo que no somos conscientes. Extremadamente grave. Y lo suyo, cuando se depura las responsabilidades políticas y esto se trata como se debe de tratar, es que reduces de manera notable las posibilidades de que vuelva a suceder. Una cosa como esta. Simple. Que tienen que retirar dinero de otro lado para colocarlo en la gestión y la administración y el mantenimiento de la red ferroviaria. Es que para eso pagamos impuestos, no para que Pedro Sánchez tenga 600 asesores en la Moncloa haciendo propaganda, o para que tengamos Televisión Española convertida en una especie de soviet. No pagamos los impuestos, a mí no me quitan la mitad de lo que produzco para eso. Que se vaya lo que se tiene que ir, a que yo haría que nadie se mate en un accidente de tren por una cuestión evitable, como es mantener bien la infraestructura.